Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Pues ya tenemos el barómetro preelectoral del CIS del mes de mayo. Era algo muy esperado porque el CIS suele atinar de aquella manera, eso sí, siempre y cuando Soraya, también conocido, ojo, este barómetro se le conoce desde hace ya unos cuantos años como el Sorayazo y ahora más que nunca suele atinar con casi todos, menos con los que Soraya decida que no hay que atinar, porque hay que bajar o hay que subir. Por lo tanto, este barómetro nos permite dos cosas. Una, saber exactamente, o bueno, exactamente no, desde luego, pero sí aproximadamente cómo está la intención de voto. Y dos, qué es lo que le interesa al gobierno. Estas dos informaciones son muy útiles, por lo menos a 20 días de las elecciones como nos encontramos. De hecho, 20 días no, mucho menos, 15 días de las elecciones. Esta misma noche empieza muchos de vosotros ya estaréis escuchando la Contracrónica cuando haya empezado la campaña electoral, esta madrugada o mañana. Y la recta final la tenemos delante. Respecto a lo que ha dicho la encuesta lo vamos a ver con más detenimiento ahora, pero viene a ser lo que ya sabíamos. Pues vamos a empezar con los datos, a tratarlos un poquito, no a cocinarlos porque eso no nos corresponde a nosotros, pero sí al menos a probar la receta que nos han preparado desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende de la vicepresidencia del gobierno, es decir, de la misma Soraya, de ahí que lo llamemos el Sorayazo, no tiene nada de malo ni nada de especial. Lo que nos ofrece el CIS del mes de mayo es lo siguiente, que el Partido Popular vuelve a ganar, correcto, eso ya lo sabíamos, que Podemos da el sorpaso, o Unidos Podemos da el sorpaso, es decir, el adelantamiento, se pone por delante del PSOE y por delante de manera consistente, es decir, con bastantes escaños, ahora os los voy a comentar. Que el PSOE se desploma, esto era inevitable, era algo que se veía ya desde hace por lo menos 2 meses, que el PSOE había caído o estaba en caída libre, había entrado en barrena, que Ciudadanos se mantiene, es un partido que no ha conseguido coger tracción desde el año pasado, se quedó aproximadamente, aparte de la cocina que le metió Soraya en el mes de noviembre del año pasado, en octubre, y se quedó ahí, aproximadamente en un 15% de los votos, que la ley DONT hace de las suyas, o está haciendo de las suyas, o va a hacer de las suyas dentro de unos días, dentro de 15 días exactos, y que la situación que nos podemos encontrar a la vuelta de 16 días, el día 27 de junio, va a ser muy similar a la que estamos. O quizá no, porque con los datos que tenemos ahora mismo sobre la mesa sí se podría formar gobierno. Vamos a ver los datos más fríamente, o los datos que nos ofrece. El CIS, a diferencia de otras encuestas, sí ofrece conversión. Es una encuesta muy grande, tened en cuenta que el CIS no tiene unos límites o límites indefinidos. Puede gastarse lo que quiera porque a fin de cuentas lo paga el gobierno, lo paga el Estado, lo pagamos todos. No es como un periódico que se lo encarga a una agencia demoscópica y esa agencia pues cobra una cantidad. Y no es lo mismo que te hagan una encuesta por 1.500 euros a que te hagan una encuesta por 15.000. En el caso del CIS pues tiene medios virtualmente inagotables. No inagotables, pero sí puede dedicar el tiempo, no sé si el tiempo, pero sí el dinero y los recursos que crea necesarios. Por lo tanto, es una información bastante útil. Bien, lo que nos encontramos en esta encuesta es que al Partido Popular le da entre 118 y 121 escaños, un poquito por debajo de lo que tiene actualmente. Actualmente tiene 123 y un 28,7% de los votos. En el caso del CIS tendría un 29,2%. Es casi lo mismo, unas décimas más. En el caso del PSOE, que tiene 90 y el 22% de los votos, que tiene el 20 de diciembre, quiero decir, se iría a una horquilla entre 78 y 80. En Podemos, que da el salto, va de 69 a la horquilla entre 88 y 92. Es decir, se produce un swap, se produce un cambio. Donde estaba el PSOE se pone Podemos y donde estaba Podemos se pone el PSOE. Eso sí, con un extra de escaños, como veremos un poquitín más adelante. Y respecto a Ciudadanos se queda básicamente en lo mismo. Curiosamente consigue, o se espera que tenga un porcentaje de votos mayor, por encima del 14%, el 14,6%, pero menos escaños. Ya sabéis, la ley DONT, de 38 a 39. En los dos casos, si sumamos los 4 partidos, que son los 4 partidos nacionales, una vez eliminado Izquierda Unida, que va en coalición con Podemos, nos encontraríamos que en las elecciones del 20 de diciembre, de los 350 diputados que hay en el Congreso, 322 pertenecerían a estas fuerzas y ahora serían unos 329. Y diréis, ¿pero cómo has hecho este cálculo
si a fin de cuentas son horquillas? Bueno, pues porque he promediado las horquillas, simplemente. Si eliminamos estas horquillas y lo promediamos justo a la mitad, donde hay posibilidad de hacerlo, obviamente, pues tendríamos el Partido Popular con 120, el PSOE con 79, Podemos, Unidos Podemos con 90 y Ciudadanos con 38 o 39. Eso ya es lo de menos, un escaño arriba, un escaño abajo. De tal manera que si sumamos el bloque de derechas y el bloque de izquierdas, que es la cuenta que en principio habría que hacer, sobre todo partiendo del hecho que en el mes de febrero y marzo fue imposible ese pacto porque no daba, y bien que lo insistía Pedro Sánchez y bien que insistía Pablo Iglesias, nos encontraríamos con que el Partido Popular y Ciudadanos se quedan en 159 escaños, o 158, como queráis. El 20 de, hasta ahora, es decir, del 20 de diciembre salían 163, es decir, palman 4. Si sumamos Podemos y PSOE, sin meter a los minoritarios, sin meter a Esquerra ni a ninguno de los minoritarios, nos quedaríamos con que ambos tienen 169 escaños. Y el 20 de diciembre obtuvieron 159. Es decir, ganan 10 escaños con respecto al 20 de diciembre este pacto o este hipotético pacto. Que lo mismo no se produce, es decir, no hay nada garantizado, por supuesto, todo dependerá de que el PSOE quiera llegar a este acuerdo. Es muy probable, y hacia eso se está dirigiendo Pablo Iglesias, que Podemos o Unidos Podemos rebajen el tono de sus palabras, rebajen el número y la calidad de sus ambiciones. No creo que le ofrezcan ser presidente del gobierno, el presidente del gobierno sería Pablo Iglesias, pero vamos, que si nos encontramos con estos resultados, 159 frente a 169, Podemos PSOE podría gobernar. Podría gobernar con Pablo Iglesias como presidente del gobierno. Ojo, no habría ningún problema. Esto creo que, en el año 2008 Zapatero gobernó 4 años, o casi 4 años, con 169 escaños. Y en 2004 lo hizo con 164. Más que llegando a acuerdos puntuales de investidura, que no creo que les costase mucho llegar a ellos. Aznar, en 1996, del 96 al 2000, gobernó con 156 escaños en el Congreso de los Diputados. No olvidéis que el número de diputados total no ha cambiado. Le bastó solo entenderse con Convergencia y Unión, que en aquel entonces era poderosa y muy influyente, que tenía 21. Por lo tanto, 156 más 21, pues al 177, justo uno más de la mayoría absoluta. Fue el famoso pacto del Majestic. Esa es una conclusión, que ya tenemos gobierno. Y la segunda es que Mariano Rajoy se ha metido un tiro en el pie. Es decir, yendo a la repetición de elecciones, haciendo nada, que es lo que ha hecho en los últimos meses, y deshaciéndolo todo durante los años anteriores. Al final va a resultar que toda esta agonía ha sido absolutamente para nada. Dicho esto, pasemos al punto principal. Porque si nos quedamos, si realmente las elecciones de dentro de 15 días nos arrojan estos resultados sobre votos emitidos, nos encontraríamos con un gobierno formado sin demasiados dramas. Habría que ver cómo sale el Senado, qué equilibrios tiene el Senado, pero en principio se puede gobernar perfectamente. Un acuerdo bipartito no sería tan fácil, y eso sí que sería materia para muchas contracrónicas, porque realmente no es un bipartito, es un multipartito, teniendo en cuenta que ya Unidos Podemos en sí es una coalición electoral y que dentro de Podemos hay un montón de fuerzas. No sería tan fácil, aunque la cercanía del poder, el olorcito de la poltrona, no solo hace muchos amigos de cama, sino que hace amantes directamente. Se tenderían a perdonárselo todo y a tolerarlo todo con tal de mandar. Pero bueno, llegarían al gobierno sin ningún problema. Pero ese no es el punto de esta encuesta. De hecho, llevo desde las 4 o las 5 de la tarde leyéndome las noticias de toda la prensa nacional y no encuentro más que creo que en El Mundo incidían en este tema y poco más, ¿eh? El punto fundamental de esta encuesta del CIS no es el reparto de escaños, que ya de por sí, en principio es preocupante. Dices, Pablo Iglesias llega al gobierno, simplemente. Y además llega al gobierno limpia y suavemente, con un montón de escaños de diferencia sobre los otros. Simple. Tened en cuenta que en el caso de que se formase gobierno, que Pablo Iglesias con Pedro Sánchez formasen gobierno, el Partido Popular entraría en una crisis tremenda. Estaría como mínimo 2 años desactivado políticamente. Tendría que reconstruirse, lo que yo vengo diciendo desde hace meses. Tendría que refundarse desde cero y eso les dejaría las manos libres del principio al final. Podrían hacer de su capa un sayo. Y digo esto con exactitud plena, de su capa un sayo. Pero el punto no está ahí. El punto, al menos de esta encuesta,
vamos a volver sobre la encuesta en sí y olvidarnos de que esto se convierta en realidad. Podría convertirse, pero todavía no lo es. El punto es la cantidad de indecisos que hay de cara al 26J. Porque realmente el que hará posible que, luego con votos emitidos real, con votos echados dentro de la urna, el que hará posible que Pablo Iglesias gobierne o no gobierne, no va a ser la encuesta del CIS, no van a ser estos datos, serán la cantidad de indecisos que hay. En la encuesta que se ha preguntado, esto está hecho sobre miles de entrevistas, no es una encuestilla hecha de hoy por la mañana, un 30%, un 32 y pico, de los votantes no lo ha decidido todavía. Como la encuesta es una encuesta muy profunda, es un gran sondeo, le han preguntado que entre qué partidos se debate. Pues la mayor parte de los indecisos se debaten entre Partido Popular y Ciudadanos, entre Partido Popular y PSOE y entre PSOE y Ciudadanos. Es decir, los que quieren votar a Unidos Podemos ya lo han decidido. Hay poco indeciso de ese lado. En cambio, del lado PP, Ciudadanos y PSOE todavía hay indecisos. Gente que está dudando entre un partido u otro y entre tanto me quedo en casa. En el caso de PP y Ciudadanos, la cosa es clarísima, es el porcentaje más alto. ¿Cuánto es un 30% de los votantes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, de cuánta gente estamos hablando. Pues un tercio del electorado, partiendo de una participación del entorno del 70%, que es lo que suele participar en las elecciones en España, aproximadamente 7 de cada 10 incluidos en el censo electoral votan. En las elecciones del 20 de diciembre creo que fue el 71%, si mal no me acuerdo. Estamos hablando de que serían un 70% de los votantes en España son unos 25 millones de personas aproximadamente. Pues estaríamos hablando de 8 millones y medio. Es decir, hay 8 millones y medio de españoles que en los últimos días o los últimos 15 días no sabían a quién iban a votar. Y esos 8 millones y medio de españoles son los que van a decidir las elecciones sí que sí. Aquí no hay duda, porque van apretados, porque la cantidad de votos que van a obtener si quitamos los sesgos del sistema electoral, resulta que PP y Ciudadanos y PSOE y Podemos están bastante igualados, aunque luego les separen 10 escaños, que 10 escaños no es nada, no lo olvidemos, en cuestión de votos reales, contantes y sonantes. Podría darse el caso incluso, como pasó en Cataluña, que un partido gane pero tenga menos escaños. Es una cosa perfectamente posible. No olvidéis que nuestro sistema tiene dos sesgos fundamentales, uno provincial, las provincias pequeñas, poco pobladas, están sobrerepresentadas, y otro que beneficia a los ganadores, son los que están arriba, y perjudica a los que están abajo para otorgar mayorías sólidas. Esto se diseñó, esta ley, no se diseñó, ya existía, la ley de antes muy antigua, pero se eligió esta ley electoral o este sistema electoral para favorecer los gobiernos fuertes. En aquel entonces, en los años 70, al terminar el franquismo, se temía que España terminase como Italia. Y esa fue la razón por la que se escogió este sistema electoral. Bueno, pues quitando los sesgos nos encontraríamos con que estos 8 millones y medio, ojo, que se debaten entre votar en esencia al Partido Popular y a Ciudadanos, al Partido Popular o al PSOE, y al PSOE o a Ciudadanos, son los que van a decidir las elecciones. Ojo, 8 millones y medio. En esos 8 millones y medio no están los 3 millones y medio de los que os hablaba el otro día, que ha perdido el PP o que perdió el PP entre 2011 y 2015, pero sí está el 1,5 millones que no se pasó a Ciudadanos. Entiendo que Ciudadanos se mantiene, por lo tanto retiene, o entiendo que retiene, los votantes que consiguió capturar el año pasado, que consiguió quitarle al PP. Ahora bien, ese 1,5 millones que no consiguió quitárselo al PP no se ha pasado a ningún otro lado, sigue en su casa. Y solo con ese 1,5 millones el PP podría gobernar. Si consigue movilizar, no al 1,5 millones, con que consiga movilizar a 1 millón, es decir, consiga meterse en el bote, ahora mismo estaría en torno a los 7.300.000, con que consiga meterse en el bote 1 millón y hacer 8.300.000, aparte del 1 millón más de votantes, el empujón que le daría la ley DONT sería tal, se llevaría restos por todos los lados, en todas las provincias, conseguiría gobernar sin problemas con Ciudadanos, no en solitario, porque con 8 millones y pico dudo que llegase a la mayoría absoluta, pero conseguiría gobernar con Ciudadanos sin problemas. Claro, y esto hay que tenerlo en cuenta muy en cuenta. Podría ser que lo que nos encontremos, que realmente no haya ni un 30% indecisos, que los números no sean estos, que a Podemos le estén pegando un empujón para meter miedo a los votantes de derechas. Es decir, podría suceder
que nos encontremos ante un guiso sorayino, uno de los muchos que ha venido haciendo desde la vicepresidencia, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esta mujer, que por lo demás es un veneno, es lógico que haga estas cosas. Los venenos hacen estas cosas. Todos los gobiernos han utilizado al CIS, pero esta tía de una manera tan intensiva que de ahí que le llamemos el sorayazo. Y no solo se lo llamo yo, ojo, que no es un invento mío, yo esto se lo oí decir, no me acuerdo a quién, hace ya tiempo, decía, joder, el sorayazo, porque los barómetros electorales del CIS se hacen de manera regular durante la legislatura, no solo se hacen antes de las elecciones. De hecho, si hacemos un poco de memoria, recordaremos que ya se cocinó a Ciudadanos en noviembre. ¿Os acordáis, no? A Ciudadanos le dio entre 63 y 66 escaños. Tuvo 40. Claro, así la cara de póker que se le quedó al pobre Albert Rivera el día 20 de diciembre por la noche. No se lo podía creer. Él iba ya se había creído aquello. Muchos se preguntaron, ¿pero para qué? ¿Para qué le pegó el cocinado? En aquel entonces yo creo, o yo supuse, que no existía la contracrónica en diciembre todavía. Empezó un poco más tarde. Yo supuse que era para autoengañarse. Gente como Soraya, como Rajoy, como, bueno, en general, como todos estos opositores del PP, son muy dados al autoengaño. Y necesitaban autoengañarse, decir, bueno, pues vamos a gobernar seguro, porque es cierto que nosotros no sacamos los suficientes escaños, pero con Albertito Rivera sí podemos llegar al gobierno. Porque si sumamos nuestros 125 más los 65 de Albert Rivera, pues claro, ya sí que tenemos, básicamente nos quedamos como estamos. Estarían hablando de 190 escaños. Con 190 escaños la verdad es que se puede gobernar muy cómodamente, por mucho que hayas tenido que ceder en el pacto. ¿A poco que compres baratitos los escaños? El panorama o el autoengaño que se autoinfligieron fue ese. Ahora serviría para otra cosa. Ahora serviría, como ya os comentaba hace un momento, para empujar a sus indecisos. Es, por decirlo de una manera muy breve y muy concisa, es el nosotros o el caos pasado por el CIS. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Pues ayer Podemos nos volvía a sorprender, en concreto Carolina Vescansa, la del BB, nos volvía a sorprender con la presentación de su programa electoral. El programa electoral de Podemos, al que ya le dedicaré una contracrónica en los próximos días, quedó muy opacado por el programa en sí, el programa físicamente, porque decidieron, por cierto con mucho tino, son listísimos, son más listos que el hambre, unos fieras en este tema, decidieron hacer un programa electoral, con forma de catálogo de IKEA. Cualquiera de vosotros que haya estado en el IKEA, presumo que todos habéis estado alguna vez en el IKEA, es uno de estos lugares horrorosos del planeta Tierra. A mí me tocó ir en alguna ocasión, o si quiero comprar un mueble o algo así, pero bueno, la cosa es que tiene unos catálogos, por si alguno no lo conoce, si alguno no vive en este mundo, no sale de casa y no conoce IKEA, pues tiene unos catálogos así muy bonitos, con una luz muy blanca, muy limpios, en el que aparecen los precios claros, imágenes hogareñas, de gente sencilla. No cutre en absoluto, quedan bien, son muy efectivos a la hora de comprar muebles. Las tías se quedan mirándolos siempre y lo ven y se lo estudian, y claro, como lo ven todo en aquellas ya casas puestas, pues es casi peor, porque le dices que no, a ver, que nuestra casa no va a quedar igual, que esto queda bien en el catálogo de IKEA, pero aquí, mira, aquí no tenemos tanto espacio, o resulta que no tenemos este loft tan espectacular. Bueno, pues estos han decidido o han pensado que lo mejor era hacerlo así. Originales son, y creo que va a ser muy efectivo. Es más, lo van a vender. Lo están vendiendo. Hoy por la mañana estaba agotado. Cuesta 1,80 € más gastos de envío, es decir, 2 euritos por si quieres tenerlo físicamente en la mano y podértelo llevar a tu estantería y guardarlo hasta el día del juicio final. Y transmitírselo a tus herederos. Este catálogo está bien. Yo le estaba echando un vistazo completo, fui a su página web. Ahí es gratis, el PDF no te lo cobran. Y está, la verdad, era algo que no se había visto nunca en España. Podemos, en este caso, se está haciendo valer, por un lado, de IKEA. No sé si sabrá que IKEA es de las empresas más capitalistas del mundo. Que utilicen esto ya llama la atención, pero a fin de cuentas son socialdemocracia nórdica. Por lo tanto, lo suyo me parece pocos mensajes, iba a decir subliminal, pero no es subliminal, más directos de que somos la socialdemocracia nórdica. Y por otro, que tienen auténtica fijación por lo cual es bueno en un marco electoral como el de nuestros tiempos, que es totalmente esclavo de la imagen. Al final se trata de tener a los candidatos en la mente, nada más. Uno de los problemas que tiene Ciudadanos es que sus candidatos son muy poco visibles. A la gente del común le cuesta ver más allá de Albert Rivera.
piensan, pero bueno, sí, ven a Arrimadas en Cataluña, pero porque Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña y otra cosa, entre nosotros está bastante buena, es decir, no pasa desapercibida. Pero quitando a Arrimadas y quitando a Albert Rivera, si hablas con alguien que no trate mucho de política o que no le interese demasiado, que no se lea los periódicos generalistas o que cuando está el telediario y están dando la información política mira a otro lado, pues con estos apenas conocen a nadie. En cambio, Podemos sí lo ha conseguido. Y lo ha conseguido gracias a cosas como esta. Si vais al programa guión catálogo, podréis verlo. Yo he observado algunas cosas que hoy por la mañana, esto salió ayer por la noche, que me llamaron la atención. Por ejemplo, vi que Echenique, que sale en el cuarto de baño, sentado en su silla de ruedas, pues empiezo a ver que tenía, pues no lo sé, 5 o 6 cepillos de dientes. Y dije, bueno, o este está todo el día lavándose la boca, o es que vive mucha gente en esa casa con un baño tan pequeño. Bueno, esto lo observé yo esta mañana, así un poco de coña, y me he dado cuenta que en El Español han buscado muchísimo más, han debido poner a una sola persona a buscar cosas curiosas, viendo no solo lo de este hombre, lo de Echenique, sino muchos más. Lo han llamado, por si queréis leerla en la noticia en El Español, 16 curiosidades en las que no te has fijado del catálogo IKEA/Podemos. Está muy bien, está gracioso. Tiene algunas, por ejemplo, que en una de las imágenes, creo que en la que sale Mayoral sirviéndose un café, aparece detrás que cogido del asa del horno, pues tienen una bayeta y no un trapo de cocina, cosas de estas. Bueno, esto está decorado, supongo pues que contratarían a un decorador. La nevera en la que está José García Molina, que es el secretario de Podemos en Castilla-La Mancha, pues abre la nevera cogiendo una lechuga y no hay más que huevos en la puerta de la nevera. Y bueno, este tío no come otra cosa. Bueno, es un catálogo publicitario, como es lógico. Ninguno de nosotros nos creemos la publicidad o al 100% la publicidad. Además, no es bueno creérsela del todo. Yo les auguro, con este tipo de mensajes, les auguro éxito, porque la sociedad española media, la clase media española, compra en IKEA. Y además, la clase media española vive así. Si vemos el catálogo de Podemos, ese tipo de casas son las casas en las que vivimos casi todos. Podrían haberlo hecho en mi casa, cualquiera de estas fotografías. Son casas sencillas de clase media española, con su cuarto de baño, su cocina, su saloncito, con la televisión puesta allí. Y esto, si consigues capturar el espíritu de la clase media en un país como el nuestro, ya has conseguido capturar bastante. Así que esto es una podenoticia porque viene de Podemos, pero es una podenoticia bastante seria. Hay que, en este caso, aplaudirles. Han sido muy ocurrentes. Si compramos esto con el himno latino ese, la versión latina esa que ha metido Rajoy, del que anunció Moragas el otro día, en uno de los momentos más absurdos y surrealistas que han tenido lugar en la sala de prensa de Génova 13, que está en el sótano, he estado muchas veces en esa sala, la cara de los periodistas, claro, lógico, ¿pero esto qué es? ¿Pero que aquí hay una cámara oculta, nos están mirando o algo así? Es como en la noche y el día, simplemente. A mí me dejaron sin palabras. A ver si un día me la bajo, la musiquita esa, y la pongo para hacer un poco de mofa y de befa del Partido Popular, que es algo que me gusta bastante. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Verne en iVoox me sugiere un podcast sobre, textual, la historia de la mecanización del trabajo y de por qué la gente le tiene tanto miedo. La verdad, Verne es un tema muy fascinante, a mí me encanta, sobre en sí es la historia del maquinismo y del ludismo, los enemigos de las máquinas. Es algo tan viejo como la revolución industrial. Podríamos incluso rastrearlo más lejos en la historia. Cada vez que ha aparecido una nueva tecnología que se consideraba que era una amenaza para el trabajo, pues se le ha atacado. Nuestro mundo está experimentando, ya desde hace tiempo, no es solo de ahora, unos avances en todos los campos vertiginosos. Digamos que se ha acelerado la historia en los últimos 2 siglos, o en el último siglo concretamente, y en estos tiempos que corren ya ni os digo, y efectivamente eso da para una reflexión muchísimo más pausada. Aún así, Verne, la contracrónica en sí no es un podcast de fondo, es un podcast periodístico, por eso lo hago todos los días. Si fuese un podcast de fondo, haría uno a la semana o uno cada 2 semanas sobre hoy voy a tratar este tema. Bien, voy a tratar la mecanización del trabajo, le dedicaría 1h30, metería mucha música, lo haría de otra manera, me lo organizaría, hasta hablaría más despacio. Pero esto no, esto es un podcast periodístico y este tipo de temas se pueden tratar de manera por encima, siempre y cuando vayan atados a una noticia. Pongamos por caso,
pues no lo sé, que a los sindicatos les diese por atacar a Amazon. O a los... Sí, en Francia hace unos años no sé, creo que eran los kioscos, creo que atacaban a los diarios gratuitos. Eso era un caso de... no de ludismo exactamente, pero parecido. Es decir, al competidor que compite mejor, pues se le ataca. En el caso de que nos pasase algo, por ejemplo, si ojalá, dentro de 2 o 3 años empieza a haber coches autónomos, que llegarán. Y resulta pues que los taxistas o los transportistas se ponen en pie de guerra, que se pondrán, y empiezan a organizar manifestaciones y cosas así. En ese caso sí se trataría por encima, en la contracrónica. Otra cosa distinta es que haga un podcast más de fondo. Entonces, en ese caso sí, sería uno de los temas que trataría seguro. Me preguntan, no ha sido uno, sino varios, qué canción puse ayer. Parece que os ha gustado mucho, la puse en 2 versiones. Es una canción muy reciente, del año pasado, es de X Ambassadors, es un grupo neoyorquino que me gusta bastante, tiene muy poquita hora porque acaba de empezar, y la canción se llama Renegades. Creo que en iVoox ya os lo habían contestado, os lo contestó PXO3 y es un temazo. La otra versión, la que es más suave, la que está con el violonchelo, la interpreta Gabriela, que es una cantante francesa que también me gusta mucho. El del violonchelo debe de ser un amigo suyo. Ambas las tenéis en YouTube, podéis mirarlas y escucharlas porque son 2 temas de primera categoría. De hecho, lo he puesto para que suene por debajo, no sé si la escucháis, así que solo os invito o a compraros el disco, o ir a Spotify, o a escucharla en YouTube. Hoy hay 1000 maneras de escuchar música. Raúl Martín Moreno me pregunta por qué en Estados Unidos se vota a Trump, o se va a votar a Trump, o lo han elegido los republicanos de una manera muy mayoritaria. Pues lo de Trump ya os he dicho que me prepararé un podcast integral o íntegro o dedicado, monográfico sobre Trump más adelante, pero sí, efectivamente, lo que tú comentas va por ahí. Donald Trump les dice lo que quieren oír, o a una mayoría le dice lo que quiere oír, y especialmente a una mayoría que tiene miedo, que está muy asustada. Al respecto de Trump, el año pasado escribí un artículo, creo que fue en agosto, puede ser. Un artículo que lo podréis encontrar en mi blog o lo podéis encontrar en mi columna de los sábados de Voz Populi, porque lo escribí para Voz Populi. De hecho, estaba yo en el extranjero y lo escribí sobre las impresiones que me estaba causando en aquel entonces Trump. En concreto, era sobre los hispanos, no recuerdo el título exactamente. Podéis buscarlo ahí en Voz Populi o en mi página web, es del mes de agosto más o menos. Podéis pegarle una buscada en el árbol de las fechas, que está a la derecha de la página, y ahí estará. Pues bien, la tesis que más o menos esbozo es esa. Hay una parte de la América, sobre todo de la América blanca, que está acojonadita. Y Trump les ha venido a decir, no os preocupéis que yo os protejo, simplemente. De todas maneras, todas estas ideas las iré desarrollando más y muchísimo más cuando haga este podcast monográfico. Javier García Valle, por su parte, me pide que haga un podcast sobre el tema del ecologismo. Pues te digo lo mismo que a Verne. Llegar a un buen día, así, un martes cualquiera, un jueves cualquiera, hoy os voy a hablar del ecologismo. Pues sería traicionar el espíritu de este programa o de este espacio. No estoy para hablar de grandes temas. Primero porque en 25 minutos, media hora, no da tiempo a tratar un tema tan amplio y tan vasto como el del ecologismo. Alguna de las cosas que comentas tienes razón, no te voy a engañar. Esa es la realidad. Creo que los liberales han tratado el tema del ecologismo con mucha ligereza en muchos casos y otras veces de manera directamente hostil. Cuando dices aquí que muchos liberales se empeñan en ridiculizar, tienes razón. Y creo que ahí se cometió un error en el pasado. El tema es que el liberalismo no es un partido al estilo leninista, donde no hay un politburó central que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aquí cada uno piensa lo que quiere. Pocas doctrinas políticas menos centralizadas que la liberal. Encontrarás 1000 escuelas y apenas hay partidos. Pero sí es cierto que de manera general los liberales sí se lo han tomado un poco a choteo, cuando no directamente en contra. Yo creo que es un asunto muy serio y solo te dejo una clave. Lo mismo, trataré temas relativos al ecologismo conforme vayan saliendo en la actualidad, doy una pasada por encima. Pero te doy una clave. Ecología tiene la misma raíz que economía. Oikos en griego significa casa. Entonces, yo creo que no hay economía sin ecología y no hay ecología sin economía. Lo más ecológico del mundo suele ser lo más económico, casi siempre. En un 99% de ocasiones, lo económico y lo ecológico suelen ir de la mano. Así que ahí te lo dejo, pero vamos, Javier, que iré sacando temas que siempre pillen de manera lateral a los asuntos del día o a los temas de actualidad,
sobre cosas ecológicas. En el pasado tuve más interés por la materia, hoy menos porque básicamente, como bien sabes, los medioambientalistas lo que hacen es repetirse una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Por último, y con esto ya me despido hasta mañana, me han preguntado qué canción puse el otro día, hace 2 días exactamente, de Franco Battiato. Se ve que la música os gusta mucho. Cosa de la que me alegro porque a mí también me gusta. No la dejo sonar mucho, como ya os expliqué la semana pasada, porque si no, no habría más que música. La canción es de Franco Battiato, efectivamente, y me lo pregunta Supernian Gamer, que es otro oyente habitual de la Contracrónica. La canción se llama Le Aquile non volano a Stormy. Es una canción del LP, de un LP que se llama 10 Stratagemmi. Y es del año 2004, es un LP magnífico, tiene una serie de temas auténticamente míticos. Hay uno que se llama Fortezza Bastiani, que me encanta, otro que se llama Conforto a la Vita, que también está muy bien, estoy hablando de memoria. Vamos, es un buen LP. Puedes, ya sabes, ir a comprarlo, no sé si lo encontrarás porque es de hace 12 años, o puedes directamente escucharlo por Spotify. Yo utilizo mucho Spotify para escuchar música porque es tremendamente cómodo. Te lo pones de fondo, lo puedes escuchar en el móvil, lo puedes escuchar en el iPod, donde quieras. Pues tienes una base de datos musical increíble. Me comentan, o he leído por ahí, que los músicos andan muy encabronados con esto de Spotify porque les paga mal o les remunera mal. Desde luego, tener la cuenta premium es barato. No cuesta mucho dinero, puedes escuchar. A mí me cuentan esto hace 15 años, si no me lo hubiera creído. ¿Me estás diciendo que puedo escuchar toda la música que quiera? ¿Por cuánto? ¿9 euros al mes? Sí. Bueno, no me lo hace. Bueno, ¿qué digo? 15, 10. 8 años. Yo tengo Spotify desde el año 2009, puede ser, o 2010, cuando empezó en España. Recuerdo. Le hice una entrevista, de hecho, al que llevaba entonces Spotify en España. Estará por ahí. La hice para, creo que fue para Libre Mercado en aquel entonces. Y libremercado.com. Y todavía estará ahí en la base de datos. Se la hice y me llamó la atención. Él me explicó cómo funcionaba y tal. Y bien. Y desde entonces pues soy usuario habitual. Tengo varias listas. Tengo una lista de música clásica magnífica, que el año pasado, hace 2 años, en La Jungla y en Radio 4G con Avellán, los oyentes celebraron muchísimo. Toda de música clásica, una selección, tengo otra de ópera y luego tengo una de música general. Lo que no estoy incluyendo son muchas cosas en las listas, porque yo soy poco de escuchar música con listas de reproducción. Yo soy más de irme a un álbum o de irme a un artista, es decir, me voy a escuchar los conciertos para clavicordio Bach y me los escucho completos. Mis hábitos de escucha musical son esos, más que el ir a la lista de reproducción que me van saliendo muchas cosas. Bien, pues aquí lo voy a dejar. Espero que os haya gustado la contracrónica de hoy. Ha sido una contracrónica electoral. No cabía otra, teniendo en cuenta que hay elecciones dentro de 15 días. Ya sabéis, esta noche, dentro de unas pocas horas, empieza la campaña electoral. Que Dios nos pille, confesaos, porque las campañas electorales son hiperfatigosas en todo. Yo procuraré pues salir un poco a la calle y ver un poco de qué está. No iré a ningún meeting, como supongo que ya sabréis. Yo de política hablo y sobre la política reflexiono, pero yo no participo de ella. Esa es una de las normas que todos los analistas políticos nos deberíamos poner como incompatibilidad. Todos aquellos que nos dedicamos al análisis político no podemos meternos en ella, meternos de manera activa. Podemos tener nuestras preferencias, y yo las tengo, pero no participar en ninguna cosa de estas, porque siempre entonces vas a ir excesivamente sesgado por intereses que van más allá de las propias ideas. Los partidos no solo representan unas ideas, sino que se representan a sí mismos y a su cúmulo de intereses. Y precisamente para no entrar en conflictos de intereses, yo no participo de la política, nunca he estado afiliado a ningún partido, ni nada por el estilo. Pues bien, queridos amigos, con esto ya sí que sí termino y os dejo hasta mañana. Sinking like stones, all that we fall